Las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos en la radio a través del 103.3 FM, en el 970 de AM, simultáneamente por Telefórmula, 121 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Las 8 de la mañana con 8 minutos. Me da mucho gusto poder saludar a la diputada local del Partido Acción Nacional. Ella es asambleísta, recién tomaron posesión hace muy poco, el 1 de septiembre pasado. Bueno, no, la asamblea ¿cómo tomó? 17 de septiembre, claro. El 17 de septiembre, Margarita Martínez Fischer, diputada local, con un tema muy importante que le hemos estado dando seguimiento en este espacio informativo. Lo que ha ocurrido y lo que viene para el corredor Chapultepec, ese corredor cultural, que sí va a ser cultural, que no va a ser cultural, que ya nos hicimos unas bolas tremendas. La semana pasada, de hecho, platicábamos con uno de los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal para platicar sobre esta propuesta que ellos lleven a cabo, esta consulta ciudadana en la delegación Cuauhtémoc. Diputada, qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de saludar. Esperemos que sea la primera de muchas charlas que tengamos. Así será, con mucho gusto. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias. A ver, usted está en el tema y, bueno, es parte de la Asamblea Legislativa en el tema de movilidad y desarrollo urbano. ¿Cuáles son las políticas o existen políticas públicas de desarrollo urbano en esta ciudad, que es la más importante del país y una de las más importantes del mundo? A ver, tenemos desde 2003 sin programa de desarrollo urbano del Distrito Federal. Hijo. De hecho, de las cosas que hemos denunciado es que el gobierno, 18 años, ha sido incapaz de plantear una visión con instrumentos que de forma eficaz puedan tener un planteamiento de ciudad. ¿Qué ciudad queremos? Seguimos, se dio toda esta política de repoblar el centro, con el llamado Bando 2. Esto ha generado una cantidad de conflictos muy importante. De hecho, ahora la ciudadanía está más irritada que nunca. Sentimos que la ciudadanía está muy irritada. Y al mismo tiempo tenemos prácticamente una invasión que continúa de manera muy importante en el suelo de conservación de la Ciudad de México. El suelo de conservación de la Ciudad de México es más de la mitad del territorio de la Ciudad de México, cosa que normalmente no vemos. Que es muy del sur, ¿no? Claro, a partir de esa zona de suelo de conservación, estamos perdiendo 200 hectáreas al año por invasiones irregulares. Tenemos 890 asentamientos irregulares en el suelo de conservación. No se ha hecho nada al respecto. Entonces, se había hecho un planteamiento de redensificar, digamos, toda esta construcción de edificios que ven la gente que vive en estas zonas centrales. La idea era, pues, que ya no siguiera expandiéndose, digamos, de manera arbitraria la ciudad. Ciudad. Entonces, ni está funcionando lo que está pasando en el centro, ni tampoco estamos deteniendo la invasión del suelo de conservación. Realmente tenemos una situación muy crítica y, además, fundamental, tenemos un déficit de producción de vivienda de prácticamente 55,000 inmuebles al año. Entonces, estamos expulsando a familias de la Ciudad de México porque no les estamos pudiendo dar vivienda. Que es el caso de dormir en estos municipios dormitorio, ¿no? Tú te encuentras en municipios que están en la periferia de la Ciudad de México, trabajas aquí, desarrollas tu actividad profesional y económica, pero te regresas y ahí la calidad de vida pues disminuye por los largos traslados, el mal transporte público y súmale lo que quieras, ¿no? Bueno, en la ciudad, una persona que vive en la Ciudad de México está perdiendo 2 horas de su día en transportarse. Pero si vives en estos municipios, digamos, de la zona metropolitana, ahora, de verdad, literal les decimos municipios dormitorios, son prácticamente 4 horas. Claro. Entonces, las personas están teniendo una afectación directa en su calidad de vida. Estamos expulsando gente, seguimos invadiendo zonas de conservación y se está dando un fenómeno muy importante, porque en donde sí se permite construir, teníamos la denominada Norma 26, claro. Muy famosa esta de producción, Así que lo que buscaba era producir vivienda de interés social, claro. Y lo que acabó, vivales con las constructoras, ¿no? 4,000 casos, 4,000 casos pendientes que ni siquiera se han sancionado, no tenemos ninguna sanción todavía. De estos 4,000 casos, bueno, entonces lo que se empezó a hacer es vivienda carísima, vivienda de millones de dólares, muy pequeña, en las zonas. Entonces, abusando de la norma, se genera vivienda para las personas que más recursos tienen, no para las personas que realmente lo necesitan. Entonces, es muy crítica la situación. Estamos platicando con la diputada local del Partido Acción Nacional, Margarita Martínez Fischer. Margarita, queríamos hablar con usted porque viene este tema del corredor cultural Chapultepec, este corredor que sí se requiere, no sé si se requiera eso exactamente, precisamente, pero sí se requiere retomar y que la ciudad tome el control de zonas que han estado por algunos años sin inversión, pues sí, como olvidadas, por así decirlo.
¿Ustedes van a tener algo o tienen algo que ver con este corredor o ya los invitaron a participar dentro de este corredor? El corredor, lo que mayor consenso ha generado es que sí se tiene que intervenir la zona. Eso nadie lo ha puesto a discusión. Que es un paso, ¿no? Es un paso. Eso sí es absolutamente universal el consenso, en el sentido de que qué bueno que hagamos algo por Chapultepec. Qué bueno que haya un planteamiento de banquetas más amplias. Qué bueno que haya un planteamiento de confinar un carril para bicicletas, de reducir espacio para el vehículo y de ampliar el espacio público. Eso nos parece muy bien. Transporte público, Metrobús, todo ese planteamiento inicial nos parece bien. El tema de fondo es, bueno, uno tiene que ver con la forma en la que se hizo, que no se consultó, no se planteó. El otro tiene que ver con ese tema del corredor elevado de comercios. Ese, al contrario de la necesidad de ejecutar mejoramiento en Chapultepec, ese ha habido un consenso universal, expertos, arquitectos, urbanistas que te dicen, no, a ver, ¿por qué una estructura elevada que no tiene nada que ver? No es correcta, porque al final lo que estás haciendo es poner pues un artefacto que a la larga te va a generar, está como creado de la nada. Y de alguna forma estás también afectando al peatón. Toda esta idea de que el peatón es primero, que se ha generado con la ley de movilidad, no se está cumpliendo con este corredor. Y bueno, no se consultó, eso sí hay que decirlo, es algo que finalmente está generando mucho problema, por eso ahora se exigió que haya una consulta. Y la otra tiene que ver con el fondo del asunto. Al final lo que se está haciendo es concesionar 20,000 metros cuadrados del espacio público, de la vialidad, de este terreno que está en lo que se utilizaba como estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública para tiendas, para comercios. Ese es el otro tema. ¿Por qué no hay recursos para entrar en este esquema? ¿Y qué papel va a jugar la asamblea? Ya ustedes ya sentados en sus curules, y una asamblea plural, una asamblea con distintas fuerzas políticas, hay un nuevo delegado en la delegación Cuauhtémoc. ¿Qué papel van a jugar? Hay, como bien lo señala diputada, una necesidad de recuperar esos espacios. ¿Qué papel va a jugar la Asamblea en todo esto? A ver, la primera gran determinación que toma la Asamblea, de hecho, fue aprobar un punto de acuerdo que impulsa precisamente los diputados de la zona. Yo soy diputada del sur de Miguel Hidalgo y me toca la Roma Condesa, entonces digamos que me toca para esa zona, está muy interesante. O sea, el diputado Suárez del Real plantea, él es de Morena, plantea que se debe hacer una consulta, se le exhorta al gobierno de la ciudad a que haga una consulta en la zona afectada, Roma Condesa Juárez. Se aprueba por todas las fuerzas políticas. Esto es un hito en la ciudad, esto es un parteaguas, esto genera un antes y un después, porque al final nunca había la Asamblea pedido que se hiciera una consulta, y esto pues finalmente le da al gobierno una señal muy clara de que las cosas ya no se van a poder imponer, que si quiere haber proyectos de este tipo, lo cual nos parece que pueden ser muy positivos, va a tener que haber una construcción social de los proyectos, va a tener que haber un consenso previo, va a tener que haber información y agotar todas las instancias de diálogo. A partir de eso, pues, se generó toda esta discusión de cómo se va a dar la consulta. No han llegado a una determinación. Estamos en espera de que eso suceda. Lo que sí dijimos muy claramente es que debe ser en la zona afectada, principalmente la zona Roma, Condesa Juárez, porque si la abren, por ejemplo, ahí donde diferimos con el gobierno de la ciudad y diferimos en específico con el delegado Monreal, que quieren hacerla en toda la delegación. A ver, sí, se nos complica. De hecho, eso es algo que me llamó mucho la atención la semana pasada que platicábamos con el consejero. Yo le preguntaba, de hecho esa era una de mis dudas, yo le preguntaba, ¿vas a consultar solamente a las colonias que están involucradas o la vas a abrir a la delegación? Y él me decía que se tenía enterado que se iba a abrir a la delegación. Y yo me pregunto, le digo, entonces alguien de la Guerrero o de la San Rafael o de la colonia que tú quieras va a poder opinar sobre lo que va a ocurrir en la Roma y en la Condesa. Se me hacía como bueno, en términos conceptuales, sí hay un tema, porque finalmente los afectados directos, es decir, los coches se van a ir hacia Puebla, hacia la calle de Puebla, que es muy importante en la Roma. Por eso, se van a ir a otros lados. Principalmente son la gente de la zona de la Roma, Condesa de la Juárez. Y el otro tema es la logística que esto implica. Para hacer una elección en todo Cuauhtémoc, se acaban de instalar el 7 de junio 890 casillas. O sea, si estaban haciendo un planteamiento de 5 módulos de atención para atender a toda la población delegacional, ni siquiera por logística es viable. Entonces, ese tema está ahí a discusión todavía. Diputada, y ustedes tienen la facultad de poder mandar llamar a las personas que están involucradas y platicar al interior de la asamblea y que se cuenten los puntos y se debate y todo ello. ¿Lo van a hacer? En un momento dado es un elemento que podríamos considerar.
Estuvo con nosotros el secretario de Desarrollo Urbano el martes en su comparecencia. Sí, de hecho, Almeida estuvo hace poquito, ¿no? Vaya, el jueves estuvo el secretario de Seguridad Pública, el martes estuvo el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y uno de los temas que se le preguntó, porque esto tiene que ver con SEDUBI, o sea, el inicio, digamos, es la Secretaría de Desarrollo Urbano quien otorga el potencial de construcción y quien otorga el uso de suelo. Bueno, pues se le preguntó porque ha estado ausente SEDUBI, como que ha habido una venta por parte de ProCiudad de México, pero SEDUBI ha estado ausente. Se le preguntó directamente al secretario qué norma había aplicado para poder otorgar el potencial constructivo. Y nos comentó que había sido una norma para equipamiento. Este es un uso incorrecto, de hecho se lo dije yo específicamente, es un uso incorrecto, hay un abuso de la norma, porque la norma era para equipamiento público, no para hoteles, no para tiendas, no para... Claro. Digamos, para beneficio privado. Entonces, aquí hay realmente un tema de fondo. Nos queda muy claro que finalmente la ciudad se tiene que financiar de alguna manera para este tipo de proyectos. Sí, Nos queda absolutamente claro que el hecho de que haya una alianza... Son buenos... Claro, puede ser bueno. El tema es que la norma que se utilizó no es la correcta. No hay una norma que lo permita. Entonces, pues en ese sentido, por lo menos desde el punto de vista del PAN, nosotros sí íbamos a estar dándole seguimiento, no con un ánimo de entorpecer, no con un ánimo de fundamentalismos, sí acompañando a la ciudadanía, porque sí es importante, hay realmente un movimiento ciudadano muy importante, pero también desde el punto de vista de la legalidad. Claro. Si se van a hacer proyectos de este tipo, se tienen que consultar, se tienen que consensar, y tiene que haber claridad. ¿Qué se está llevando a la ciudad? ¿No? ¿Qué se está llevando la ciudad? ¿Qué se está llevando el interés privado? Perfecto. Está bien que haya estos dos intereses, pero tiene que haber claridad. Diputada, ¿tiene Twitter, Facebook o alguna línea para que se puedan poner los ciudadanos en contacto con usted? Es Maggie Martínez, MAGUI Martínez, arroba Maggie Martínez. Estoy prácticamente en línea. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí contesto directamente, me encanta estar en contacto. Margarita Martínez Fischer, diputada local del Partido Acción Nacional, gracias por ayudarnos a comprender todo esto. Que esté muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Que estés muy bien, vamos a una pausa, las 8:20 ya.